Hola, buen día chicos. Nuestro programa empieza, si ya se fijaron en el nombre de la materia, que es el Estado mexicano y sus proyectos educativos, 1857-1920. Eso significa que el programa empieza en 1857. Sin embargo, yo considero que si empezamos en 1857 y ustedes no recuerdan qué pasó antes, muchas cosas le van a ser difícil de comprender. Entonces vamos a empezar desde la época prehispánica. Prehispánica quiere decir antes de la llegada de los hispanos, es decir, de los españoles. Y en Mesoamérica, en la parte donde actualmente está nuestro país, existían varias culturas mesoamericanas. Mucho antes de la conquista, estoy hablando de varios siglos antes de la conquista, cientos de años antes de la conquista. Se calcula que 10.000 años antes de la era cristiana ya había asentamientos de población en Mesoamérica. Las culturas, por ejemplo, la olmeca, la teotihuacana, la maya, los toltecas, ya habían incluso desaparecido cuando llegaron los españoles. Entonces vamos a ver en una vista panorámica solamente cuáles son las aportaciones y sobre todo la ubicación en que habitaron tales culturas. Los olmecas, se desconoce su origen porque son los más antiguos, pero lograron un grado de desarrollo que fue una civilización y se le conoce como cultura madre, es decir, les enseñaron a otros grupos humanos técnicas de cultivo, de trabajo de piedra, de trabajo de piel, y por eso se les llaman culturas madres. Sus vestigios, lo que nos queda de ellos, los vestigios materiales, se encuentran sobre todo en el norte del estado de Tabasco y en el sur de Veracruz. A la llegada de los españoles ya habían desaparecido y se habían mezclado con otros grupos de la región. Tenemos, por ejemplo, la cabeza olmeca, tenemos varias estelas. Le llamamos estelas a cuando la piedra está grabada en relieve y colocada en una posición vertical. Tenemos varias pirámides, como la que está en el Tajín. La cultura tolteca se extendió hasta los actuales estados de Hidalgo, de Querétaro, del Estado de México, y sobre todo ellos se les considera iniciadores del culto a Quetzalcóatl. Ya después platicaremos si Quetzalcóatl realmente existió o no. Parece que sí existió. Tuvieron influencia, fueron cultura madre de la cultura azteca, de la cultura maya, de la cultura mixteco-zapoteca y de la purépecha. Aquí tenemos un códice que muestra uno de los castigos más fuertes, según la pena o el delito cometido, que consistía en amarrar a un sujeto a un marco de madera y los castigadores lo flechaban para que muriera poco a poco. Su gran centro ceremonial es la ciudad de Tula, en el actual estado de Hidalgo. Ya no tiene techo, pero se supone que tenía techo, que con el tiempo se cayó. Tenemos también la civilización maya, que es muy conocida por la cantidad de monumentos y vestigios arqueológicos que nos dejaron. Las ciudades mayas eran en sí mismas ciudades-estado. Sin embargo, compartían cultura y tipos de organización. Territorialmente abarcan desde Honduras, en América Central, hasta la península de Yucatán, en México. Al momento de la conquista, las ciudades mayas ya habían sido abandonadas y sin embargo había grupos mayas viviendo en aldeas de manera independiente. Nos dejaron grandes estelas, grandes pinturas y fueron grandes navegantes, si bien bordeando la costa, nunca se adentraron hasta mar adentro. Frente a las costas del actual estado de Campeche hay una isla que ustedes van a buscar en el mapa, que se llama Jaina. Tiene alrededor de 13 kilómetros de largo y sin embargo es una isla artificial que al paso del tiempo
se ha solidificado a través de corales y otros crustáceos marinos, y está hecha con la misma técnica que muchos años después utilizaron los aztecas para construir las chinampas en el lago de Texcoco. Tenemos también, que es muy visitada por turistas internacionales, las ruinas de Tulum en el actual estado de Quintana Roo. En la península de Yucatán, cerca de Mérida, tenemos las ruinas de Chichén Itzá. Se le llama el castillo. Este edificio, que también está en la zona arqueológica de Chichén Itzá, se le llama el observatorio porque fueron grandes matemáticos y grandes astrónomos. Ese es un palacio de uno de los gobernadores maya. Las columnas, como pueden ustedes observar, están hechas como si fueran serpientes de cascabel, solamente que los mayas llamaban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En idioma maya le llamaban Cuculcán. Ese es el sitio arqueológico de Palenque, que está en Chiapas. Labná, que también está en Chiapas. Y una característica que pueden ustedes observar en esta estela maya es que ellos consideraban que era muy estético, muy bello, deformarse el cráneo. Y como resultado, tenemos compatriotas en Campeche y en el actual estado de Yucatán que todavía tienen, aunque ya nacen así, con el cráneo un poco deformado, de los miles de años que lo estuvieran haciendo. Ese es un fresco, o sea, es una pintura mural que muestra a un caballero tigre en Bonampak. Esa es una escena de los vencidos después de una guerra. Es otro palacio que está en Uxmal, península de Yucatán, las ruinas de Tikal, y bueno, casi todo el sureste mexicano, Honduras, Guatemala, fue la zona maya. 600 años antes de la época cristiana, se sabe, los vestigios arqueológicos, que toda Mesoamérica estaba habitada por diferentes grupos humanos, pero no todos alcanzaron el mismo nivel de cultura. Las grandes culturas se les llama civilizaciones. Las que alcanzaron un menor desarrollo cultural en todos los aspectos se les llama solamente culturas. Tenemos la cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana se calcula que es mucho más antigua incluso que la olmeca. La cultura teotihuacana o teotihuacanos son los que construyeron Teotihuacán, que si no han ido, les voy a dejar de tarea que vayan a visitarlos. Creo que incluso en internet pueden hacer una visita virtual. Era un centro religioso, pero es tan grande y tan impresionante que cuando los aztecas conquistaron esa zona, Teotihuacán, que ya estaba abandonado, los aztecas lo usaron también como una ciudad sacerdotal. Y de ahí viene su nombre Teotihuacán, ciudad de los dioses. Ahí tenemos un mapa de la República Mexicana actual, y en el centro, está a 20 kilómetros de la Ciudad de México, está en la ciudad de Teotihuacán. La pirámide de la Luna, la pirámide del Sol. Y bueno, si ahora viajamos hacia el sur y llegamos básicamente a lo que hoy es el estado de Oaxaca, ahí se asentó la cultura mixteco y zapoteco. Los mixtecos y los zapotecos en épocas muy antiguas eran dos culturas distintas y continuamente estaban en guerra por territorios o por comercio, hasta que finalmente se unieron y por eso ahora le llamamos la cultura mixteco-zapoteco. Se asentó en la zona de los valles de Oaxaca hasta llegar al sur del estado actual de Puebla. Ahí vemos que todo el nudo mixteco es la región mixteco-zapoteca. Sin embargo, se tuvieron un gran desarrollo en cerámica y en pintura. Ahí tenemos una pieza que pertenece al Museo de Antropología e Historia y que ha viajado por todos los museos importantes del mundo. Pareciera arte moderno, es una cabeza que representa la vida y la muerte.
Tenemos la zona arqueológica de Mitla. Una característica de la cultura mixteco-zapoteca es que usan mucho las grecas geométricas para decorar, más que las figuras de dioses o de personas. Su cerámica es bellísima, como pueden observar, es polícroma, o sea, de muchos colores. Monte Albán es otra de las zonas arqueológicas de la cultura mixteco-zapoteca. En la zona de Oaxaca sí había oro, nada más que en un primer acercamiento los españoles no llegaron a Oaxaca, pero les recuerdo que ellos lo que venían buscando era precisamente oro y otros tesoros. Y por último, si regresamos y pasamos por la Ciudad de México y nos vamos hacia al norte y al lado oeste, llegamos al actual estado de Michoacán. Ahí se asentó la cultura purépecha o tarasca. Era un reino y a la llegada de los españoles ya habían sido conquistados por los aztecas. O sea, tenían que pagarle tributo, una parte de su producción, de lo que cultivaban, de lo que cazaban, de lo que producían, a los aztecas. Los tarascos o purépechas, cuando se enteraron que los aztecas ya se habían rendido ante Cortés, mandaron una delegación para rendírsela a Cortés. Porque los aztecas, que eran sus señores, eran un pueblo guerrero. Entonces su lógica fue, cuando se enteraron, si los aztecas se rindieron, nosotros para qué peleamos, mejor nos rendimos. Tzintzuntzan era la capital del reino de los tarascos o purépechas. Ellos tenían otro castigo, que era apalear a la gente hasta que se muriera. Se desarrollaron mucho en la cerámica. Este es un incensario, o sea, para quemar incienso en los templos, que representa a Tlaloc, dios de la lluvia. Y bueno, estas culturas, la mixteco-zapoteca, la maya, la teotihuacana, la purépecha o tarasca, la olmeca y la tolteca, son las culturas más antiguas que vivieron en lo que hoy es nuestro país. En la próxima clase vamos a hablar de los aztecas, que es la gran civilización existente a la llegada de los españoles. Gracias. Les dejo por favor que lean las actividades y las realicen y nos vemos la próxima clase. Gracias.